primer intento de intentar subirme aquí al TAC Antares, y por lo que he visto en internet de la gente que da consejos para empezar era apoyarse sobre algún sitio. He visto incluso a gente que lo hacía en medio de una puerta para tener un punto de apoyo a los dos lados, porque por lo que se ve, hasta que le pillas el punto, pues la rueda delante tiembla y vas de lado a lado, entonces para tener un punto de apoyo. Pero bueno, yo he puesto la bici aquí, he intentado pedalar un poco con la mano y lo veo bastante inestable hasta que le pillemos el punto. Pero bueno, hay que probarlo. Aunque no creo que sea fácil, vamos a ver qué tal se nos da. Esto lo que veo es que el soltarse es lo complicado, soltarse de la pared. Porque da la sensación de que cuando te sueltes de la pared, que te vas a meter un guarrazo considerable. Pero bueno, voy a ver si me atrevo y suelto el apoyo. Bueno, esto cuesta. Lo que más cuesta al principio es quitar el apoyo y cogerte al manillar, porque la rueda va loca, va de lado a lado. Así que vamos a hacer un segundo intento, a ver qué tal. Esta vez intentaré acercarme un poco más a la pared, que pueda tocar con el codo, porque si coges mucha distancia a la pared, lo que he visto es que te quedas muy inclinado y a la hora de soltarte estás bastante lejos, y ese tiempo a ver si puedo acercarme un poquito más. He tirado un poco más hacia atrás, a ver si me puedo apoyar en la columna un poquito más con el codo. Y lo que sí que aconsejo es, para subirse, el pisar los frenos por completo, para que la bici no se mueva mucho, pero al final sí que nuestra inercia hace que la bici vaya un poco hacia adelante y haga que cueste un poco más. Y el freno completamente pisado. Y lo que os decía, apoyar con el codo sobre todo, porque antes estaba viendo a ver si apoyaba el hombro y no funcionaba. Así que ahora lo mismo de antes. Voy soltando poco a poco el freno delante. Y el problema es que al apoyarte te vas hacia la derecha, pero o sea, hacia el lado contrario, hacia la izquierda en mi caso, de donde estás apoyado. Wow. Lo que más cuesta aquí es mantener la rueda recta, porque te vas hacia los lados y cuando ves que la rueda se acerca al borde, te acojonas porque ves que te vas a salir del rodillo. Así que es cuestión de práctica y me parece que echarle alguna que otra horita a esto, porque me faltan 2 palmos de rodilla.
el contakilómetros me marca que he hecho 1 kilómetro 400, o sea, nada. Y fijaros cómo estoy, o sea, lo que os aconsejo es que os pongáis guantes, una toalla en el suelo, porque aparte de que aquí hace hoy un poco de calor, es increíble lo que he sudado en 1 kilómetro. Lo que también funciona en la bici, como podréis comprobar, es el contakilómetros, porque al tener los rodillos y girar las ruedas, aunque llevéis el sensor delante en caso de llevar un contakilómetros, sigue sumando y podéis controlaros. En caso de llevar un GPS, os da igual porque el GPS va a ir sumando, y si lleváis sensor de cadencia y de velocidad, pues tendréis todos los datos. No tendréis la ruta porque al final habéis estado en parado, pero tendréis todos los datos del entrenamiento. Como habéis visto al final, yo me creía que sería más difícil pillarle el punto. Es bastante sencillo. Más fácil con marchas duras. Eso sí, el problema de este rodillo es que tienes que estar todo el rato pedaleando, no puedes parar nada, ni bajar la cadencia mucho, la puedes bajar un poquito, pero tampoco mucho, porque en el momento en que cambie la velocidad de la rueda así un poquito más, sales por delante. Sales por delante, no que te vayas a caer, pero sí que se bajan las ruedas y sales del rodillo. Entonces tienes que estar todo el rato con la cadencia, con la misma cadencia. Sirve mucho para practicar cadencias, porque al final vais a estar todo el rato a una cadencia constante. Si vais un GPS, mejor, porque lo podéis tener más fiable, pero bueno, la cadencia sigue. Lo que sí que os recomiendo es que os pongáis, se oirá de fondo musiquita, yo me he puesto música, también tengo la tele, pero me parece que lo voy a descartar durante mucho tiempo, porque la verdad es que estás todo el rato mirando el rodillo este de adelante, porque la rueda va bailando, y al ir bailando, cuando se acerca al borde, la verdad es que acojona un poco, porque crees que te vas a salir. Pero bueno, si te sales tampoco te caes ni tiras recto, porque al final paras. Luego, para parar, frenar de golpe los dos, porque tranquilos, la bici no va a hacer nada. Os vais a quedar parados quietos en el sitio, porque el rodillo también lo estáis frenando los dos a la vez. Y más que una pared lisa, lo que yo recomendaría después de haberlo probado sobre este pilar es que os cojáis un pilar similar, una puerta o una esquina. Más que nada porque lo que yo he encontrado muy cómodo es poder apoyar el codo, pero que cogiendo el manillar. Entonces, claro, si tenéis un manillar ancho como yo, que creo que es de 70 o 72, si os ponéis en una pared, corréis el riesgo de tener que inclinaros mucho para tocar el codo, porque si no se os tocaría el manillar en la pared. Esto en una esquina nos viene mucho más fácil, porque puedes tener el manillar un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda, depende de dónde te pongas, y poder seguir apoyando el codo. Así que yo aconsejaría más o menos que a esta altura, a medio cuadro, para poder apoyar y poder estar pedaleando. En caso de que veas que te vas mucho, poder apoyar el codo y seguir pedaleando, o parar pero con el punto de apoyo. Bueno, espero que os haya servido de algo el vídeo. Si teníais alguna duda del rodillo, la verdad es que yo por ahora no lo he encontrado difícil. Creía que sería más difícil, así que voy a echarle otro ratillo y a ver si consigo que sea el primer día hacer 15 o 20 kilómetros, que para tener que tener una velocidad constante sin parar, creo que aquí te puedes pegar unos buenos entrenos y sudar, pero increíble. Así que os dejo y el próximo día más.